Buenas, profesora, compañeros de aprendizaje. Mi nombre es Marco Tulio Soto Villalobos, soy de Maracaibo, Estado Zulia. Soy licenciado en Comunicación Social, egresado en el año 2010 de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Soy abogado, egresado en el año 2011 de la Universidad del Zulia. Cursé estudios de cuarto nivel en la Universidad Rafael Belloso Chacín, el programa de posgrado del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes. Igualmente una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad del Zulia. Y cuento con un componente pedagógico para profesionales no docentes de la Universidad Pedagógica El Libertador, la UPEL. Mi experiencia laboral inicia en el Ministerio Público, fui fiscal del Ministerio Público en distintas oficinas fiscales en la región zuliana y en este momento soy jefe del área procesal penal del despacho de abogados Gómez, Vázquez y Asociados en la región zuliana. Para iniciar la exposición y conversar sobre el concepto de derechos humanos, hay que hacer una advertencia, y es que en un concepto tan universal y tan estudiado como los derechos humanos, se hace complicado para el investigador eh, definir de forma precisa, porque encontraremos tantos criterios en doctrina especializada, dictámenes de organismos internacionales, decisiones de tribunales, conforme a ideologías políticas, ubicación geográfica, pensamiento filosófico y hasta los criterios subjetivos del propio autor. Así que el ejercicio que haremos es intentar una aproximación conceptual, porque en el entendido de que nunca tendremos una definición acabada, completa, total, que tenga una aceptación general por la comunidad científica. Para iniciar, vamos a la fuente internacional de mayor aceptación, porque es la que recoge o reúne el mayor número de países, de estados parte, que es la Organización de Naciones Unidas, en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y ellos definen los derechos humanos como aquellos que son inherentes a la dignidad humana, cuyo reconocimiento no necesariamente debe estar establecido en el ordenamiento jurídico de un Estado. Esto es un concepto sumamente humanista, es un concepto que se centra en la dignidad del hombre y niega que para que un derecho humano exista debe estar reconocido en un ordenamiento jurídico. Es decir, sitúa a los derechos humanos como un derecho natural. Por otro lado, tenemos un concepto nacional, un concepto patrio del profesor Pedro Niken, un abogado venezolano con amplia trayectoria, quizás el de más amplia trayectoria en materia de derechos humanos. Ocupó cargo como juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Y Pedro Niken establece que los derechos humanos son aquellos que reconocen, son aquellos que reconocen la dignidad de la persona ante el Estado y la obligación que tiene el Estado de garantizar estos derechos, protegerlos y hasta llegar a subsanar una situación que amenace o menoscabe directamente estos derechos humanos. Esta definición del profesor Niken es mucho más legalista que la anterior y hace hincapié en que el Estado es el garante del reconocimiento, de la protección y de además el resarcimiento de la persona que haya sufrido una violación a estos derechos humanos. El tercer concepto es el del profesor Jesús González Amuchastegui, un filósofo del derecho español, quien desde un punto de vista bastante interesante establece en primera instancia que los derechos humanos son una ficción,
son una ficción artificial creada por el hombre como mecanismo de organización política y social. Y el profesor González establece que más allá de la teoría del derecho o de la teoría del orden jurídico, los derechos humanos los debemos estudiar desde la óptica de la teoría de la justicia y de la ética, porque en resultado los derechos humanos son una expresión de la justicia. En resumen, entonces, tenemos un concepto de la Organización de Naciones Unidas en el Alto Comisionado que lo constituye como un derecho natural, un concepto legalista del profesor Niken que hace hincapié en la obligación del Estado en que los derechos humanos deben ser protegidos, reconocidos, protegidos y salvaguardados, y la del profesor González en España que establece que los debemos ver desde una óptica de la justicia, del hombre. El siguiente punto en la exposición guarda relación con la evolución histórica y el carácter filosófico de esa evolución histórica con respecto a los derechos humanos. Allí seguimos un pequeño resumen de la instructora de derechos humanos Virginia Cagne, y ella inicia su exposición estableciendo que los derechos humanos son tan antiguos como el hombre mismo. Y dice que en las primeras normas de convivencia social encontramos reconocimiento de los derechos humanos. Hace alusión a los 10 mandamientos de Moisés, a la enseñanza de Jesucristo, a las verdades del Buda. Y bueno, de cómo esas primeras normas de convivencia social fueron un reconocimiento a los derechos del hombre, los derechos humanos del hombre. Luego establece pues esa evolución en Grecia con los helénicos y el reconocimiento al ser humano, y habla de las 12 tablas de la ley romana y el reconocimiento que se hace en esa época de los derechos humanos. Posteriormente llega la época de las luces, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, los ideales de libertad, igualdad, fraternidad, y con ello, por supuesto, la expansión de la civilización, del pensamiento y el reconocimiento del hombre y de sus derechos ante el poder punitivo del Estado. Allí tenemos una obra interesantísima que es el Leviatán de Hobbes. Como el Leviatán era el Estado y la ley era la que ponía pues un límite a ese Estado. Sin embargo, el primer vestigio en la época moderna de los derechos humanos lo encontramos en el derecho internacional humanitario, el derecho de las guerras, por supuesto, en el desarrollo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto regula a los no combatientes, a los civiles, y también regula a los heridos y a los prisioneros. Encontramos allí los vestigios más importantes, el Convenio de la Haya y el Convenio de Ginebra. Luego de la Primera Guerra Mundial hubo bastantes adelantos en materia de derechos humanos, pero es lógicamente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando nace la carta, se firma la Carta de las Naciones Unidas, nace las Naciones Unidas, y por supuesto el reconocimiento de los derechos del hombre, que en 1948, 3 años después, se hace palpable con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es la carta pues más importante o la primera, vamos a decir, donde se reconocen esos derechos humanos y las medidas que tiene que tomar el Estado para que esos derechos humanos sean efectivos. Luego hace una pequeña exposición del tema venezolano. Nuestro constitucionalismo bolivariano, desde sus inicios de la Primera República, siempre ha traído a colación la idea de la libertad del hombre, pero es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 que establece tanto el reconocimiento como los mecanismos para protegerlos y restituir una situación cuando sean violados. Con respecto a los valores de los derechos humanos, coinciden el profesor Pedro Niken con el profesor Alfonso Mata en que tenemos los valores de la libertad, los valores de la solidaridad, la igualdad, pero que el valor de la dignidad humana es el que debe preponderar cuando
hagamos el estudio de los derechos humanos, porque ese valor permite que la persona se desarrolle, la persona elija, la persona pueda autorrealizarse en una sociedad tolerante. Y bueno, entonces es el que debemos, aun cuando los autores tengan otros valores, es al que debemos darle el primer sitial. Con respecto a la universalidad de los derechos humanos, el profesor Pedro Níquel establece que por ser solo personas del ser de la especie humana, somos titulares de estos derechos humanos y por ende no puede existir una discriminación o un pretexto para que los derechos humanos sean violentados por razones de religión, razones políticas, razones de género, razones étnicas. Y él da el ejemplo de lo que sucede en los estados totalitarios, en los estados fundamentalistas del Medio Oriente. Con respecto a las organizaciones internacionales, ya nombramos al Alto Comisionado de los Derechos Humanos, podemos nombrar también el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, la Corte Interamericana de la OEA también, la Corte Penal Internacional en La Haya, el Consejo de Derechos Humanos de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Africano en África de Derechos Humanos y de los Pueblos Africanos, la FAO con respecto a la alimentación y a la agricultura, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. También podemos encontrar perdón, a la UNICEF en el caso de niños, niñas y adolescentes. Bueno, en conclusión entonces, los derechos humanos son un conjunto de normas que reconocen a la dignidad humana y que esas normas no solamente va desde lo civil a lo político como la libertad y la igualdad, sino que también existe la arista de los derechos humanos sociales y económicos como salud, educación, vivienda, y que el Estado está en la obligación, los estados, de reconocerlos, protegerlos y subsanar una situación en caso de su violación para que sean restituidos. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.